Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas. Nuevamente me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de los artículos que tiene la Biblia de teología bíblica. Y esta vez vamos a estar con el artículo de una visión general bíblico-teológica de la Biblia de Donald Arthur Carson. Y dice así: en la Biblia y la teología, en la página 2407, observamos cómo se relaciona la teología bíblica con las demás disciplinas, incluidas la lectura cuidadosa, la teología sistemática, la teología histórica y la teología pastoral. La teología bíblica estudia la teología de los libros individuales de la Biblia, como por ejemplo Isaías, el Evangelio de Juan, y de determinadas colecciones incluidas en la Biblia, como por ejemplo el Pentateuco, la literatura de sabiduría, los Evangelios, las cartas de Pablo y los escritos de Juan, analizando el lugar donde se encuentran en el desarrollo de la historia de la Biblia. También rastrea los temas conforme aparecen a lo largo del tiempo dentro del canon. Lo impresionante de estas tres caras de la teología bíblica es que mantiene un ojo enfocado en el paso del tiempo, es decir, en donde se sitúa cualquier documento o tema bíblico dentro de lo que se suele denominar la historia de la salvación, y entre paréntesis, la historia de la redención. Dios no escogió desvelarlo todo en un momento de revelación espectacular. En su lugar, eligió autorrevelarse a sí mismo y sus propósitos de forma progresiva, a través de acontecimientos y palabras que se extendieron a lo largo de muchos siglos y alcanzaron su apogeo en su Hijo Jesucristo. Bien, el primer tema que vamos a estar compartiendo, y viene aquí con letra en verde, el título es La práctica de la teología bíblica. Según se practica en la actualidad, la teología bíblica cuenta con al menos tres caras. Número 1. Cada uno. Se busca entender, por ejemplo, la teología de Jeremías, de Lucas, Hechos, del Pentateuco o de Hebreos. Los libros de texto con las palabras teología del Nuevo Testamento en el título abundan. En la mayoría de los casos son libros con capítulos separados dedicados a los énfasis teológicos distintivos de cada libro o del corpus del Nuevo Testamento. Los mejores sitúan el libro o el corpus bíblico en el contexto de toda la narrativa de la Biblia, no solo dentro de la narrativa del Nuevo Testamento, lo que permite considerarlos con propiedad en la categoría de estudios bíblico-teológicos. Número 2. Cara 2. De manera alternativa se pueden rastrear ciertos temas que discurren a lo largo de toda la Biblia, observando con cuidado cómo el paso del tiempo los amplía y los enriquece. Muchos de los artículos de esta Biblia de estudio se dedican a esa clase de teología bíblica. Por ejemplo, el estudio de cómo se va desarrollando el tema del templo a lo largo de la historia bíblica no solo permite conocer dicho tema, sino que también nos capacita para ver con mayor claridad la unidad de las Escrituras. Número 3. Cara 3. Recientemente algunos escritores han estudiado un libro bíblico en particular y a continuación han observado con precisión cómo usan los materiales bíblicos anteriores y después han examinado cómo citan o aluden al mismo los libros posteriores. Por ejemplo, se puede estudiar la teología del libro de Daniel prestando cuidadosa atención a cómo éste escoge los temas y los pasajes específicos de los primeros materiales del Antiguo Testamento y a continuación estudiar cómo se cita y se usa Daniel en el resto de la Biblia. Es otra forma de afirmar que aunque la teología bíblica se centra a veces inicialmente en un libro de la Biblia o en un tema que recorre toda la Biblia, más tarde o más temprano se interesa en entender cómo se mantiene unida la Biblia y cómo mediante la providencia divina se fue desarrollando a lo largo del tiempo para convertirse en lo que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Qué es? A ver, después tenemos aquí, ¿qué es la historia de la salvación? Este es el segundo tema, sería ¿qué es la historia de la salvación? El término historia alude al relato o narración de los acontecimientos pasados. Ningún relato humano de lo acontecido puede ser exhaustivo. Sencillamente no podemos saber lo suficiente. Por ejemplo, la historia del Imperio Romano no puede contarnos todo lo que tuvo lugar en su seno durante los siglos de su existencia. Cualquier historia del Imperio Romano tendrá que ser selectiva por necesidad. La historia
será juzgada como excelente o mediocre en base a lo representativa que sea, a la cohesión que exista entre sus partes y cómo maneje las evidencias y cosas por el estilo. Sin embargo, la historia está organizada, involucra secuencia con un ojo puesto en el tiempo, causa y efecto, y tendencias y evaluación de su relevancia. El relato de la salvación es, por tanto, la historia de la salvación, es decir, la historia de los acontecimientos que se enfocan en la salvación de los seres humanos, así como las cuestiones relativas al nuevo cielo y la nueva tierra. Aun cuando el enfoque se estrecha hasta un solo hombre, Abraham, a esa persona se le da la promesa de que en él y en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. El cristianismo bíblico no es una filosofía abstracta o atemporal, entre paréntesis, aunque por supuesto involucre abstracciones, al menos en parte, en el relato de lo que Dios ha hecho, de los acontecimientos y de información que ha proporcionado con el fin de salvar a los seres humanos perdidos. Incluso desvela qué significa la salvación y qué significa ser salvo. De ello se derivan 4 cosas. Número 1. La historia de la salvación forma parte de la historia del mundo. Puede contar algunos acontecimientos en los que otros historiadores no estén interesados, pero también describe sucesos reales que solapan necesariamente con otros relatos. La Biblia habla de algunos sucesos vinculados con Tiglat-Pileser, Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 29, y Nabucodonosor, Jeremías 39, y Pilato, Mateo capítulo 27, verso 11 hasta el 26. Pero también sabemos cosas de estos hombres, a partir de fuentes no relacionadas con la Biblia. Número 2. La historia de la salvación es una historia real. Describe sucesos que tuvieron lugar en la realidad, y esto podría parecer algo bastante obvio, pero es necesario señalarlo, porque algunos teólogos han argumentado que la historia de la salvación, la historia bíblica, no siempre es histórica. En ocasiones afirman estar relacionada con las cosas como si en realidad hubieran sucedido, aunque no fuera así. La importancia de estos acontecimientos que nunca se produjeron se encuentra en su estética, la relevancia de sus temas o su capacidad de agitar la imaginación. Pero la historia de la salvación es historia real. Número 3. La historia de la salvación no solo incluye sucesos causados por otros acontecimientos que se producen en el mundo natural, sino también aquellos causados directamente por Dios. En ocasiones, por supuesto, que Dios obra de formas providenciales a través del orden mundial, como por ejemplo, aunque los autores bíblicos conocen el ciclo del agua, el agua se evapora de los océanos y los mares para formar nubes que envían sus precipitaciones de nuevo a la tierra para correr en riachuelos y ríos y regresar al mar. Eclesiastés 1:7. En general, prefieren afirmar que Dios envía la lluvia, como por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 45. Así, Dios obra por medio del orden natural. Pero cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, no hubo nada natural de la acción divina. Fue una intervención directa de Dios, que manifestó su poder en contravención con la naturaleza. No obstante, la resurrección de Jesús aconteció en la historia, y esto debe aseverarse con firmeza contra aquellos que declaran que los sucesos genuinamente históricos son los que tienen causas naturales. Esta postura descarta lo que la Biblia hace obvio. Dios puede intervenir en la historia y hacerlo de forma directa, más allá de su reinado providencial, que utiliza causas naturales. La historia de la salvación incluye acontecimientos como la resurrección de Jesús, que tiene lugar, pero que son causados directamente por Dios. Número 4. Aunque la Biblia está formada en gran parte por la historia de la salvación, también contiene otras cosas, como por ejemplo, incluye literatura sapiencial, lamentos, leyes, profecías y mucho más. Pero estos tipos dispares de literatura constituyen puntos discretos a lo largo de su línea argumental. La historia de la salvación provee la espina dorsal a la que van conectadas todas las partes de la Biblia.
Otro título que tenemos aquí es La forma de la historia de la salvación. Se podría resumir la historia de la salvación en 4 palabras: la creación, la caída, la redención y la consumación. En ellas tenemos la totalidad de la historia pintada con la brocha más gorda. Después, en cuestión de ir añadiendo. Por ejemplo, tras la caída se producen numerosos puntos de inflexión: el llamamiento de Abraham y el principio del pacto abrahámico, el éxodo y la entrega de la ley, la entrada en la tierra prometida, el establecimiento de la dinastía davídica, el exilio y el regreso de la tierra. La redención se puede dividir en sus partes constituyentes: la encarnación, la muerte expiatoria de Jesús, su resurrección y el descenso del Espíritu en Pentecostés. Por supuesto, los detalles de esta historia se podrían refinar aún más. Por ejemplo, el gobierno davídico de 7 años en Hebrón sobre dos tribus. A continuación, la conquista de Jerusalén y su conversión en la capital y el simultáneo nombramiento de David como rey sobre las 12 tribus. Al explicar la dinastía davídica se podría enumerar a los diversos monarcas y los que hicieron bien o mal. Se podría describir el tabernáculo y su función, según se estipula en la ley de Moisés, y a continuación rastrear su historia hasta que fue desplazado por el templo construido por Salomón, observando además la destrucción del templo bajo Nabucodonosor en el año 596 a.C. y la construcción de otro templo bajo el ministerio de profetas como Ageo. De igual modo, se podría ampliar el debate del exilio para distinguir su principio con el exilio de Israel en el 722 a.C. por parte de los asirios y de su continuación con el exilio de Judá en el 586 a manos de los babilonios. La distinción entre estas dos fechas no es absoluto irrelevante. Por ejemplo, los profetas utilizan el hecho de que Israel ha sido llevado al cautiverio mucho antes que su hermana Judá, para argumentar que ésta debería aprender algunas lecciones de la desgraciada y experiencia de Israel, pero no lo hace, sino que parece empeñada en repetir los mismos pecados de Israel, pero con muchos menos excusas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, verso 16, hasta el capítulo 4, verso 31. Y podríamos hablar también de las contribuciones salvífico-históricas de Ruth, Esther, Daniel, Nehemías, como por ejemplo. Todos estos detalles históricos, muchos de los cuales constituyen puntos de inflexión históricos relevantes, componen la historia de la redención, y todos ellos, configurados como es debido, trazan líneas que apuntan hacia el mayor punto de inflexión de toda la historia de la salvación: el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús, el Mesías. Bien, aquí tenemos ya el último artículo que ya se llama La relevancia de la historia de la salvación. Hay 5 cosas que puede ser útil mencionar. Número 1, la línea argumental de la Biblia y el alcance de la historia de la salvación provee el marco de que dependen muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, sería imposible rastrear temas como el del tabernáculo, templo, el ministerio sacerdotal, la dinastía davídica y la esperanza mesiánica, aparte de la estructura histórico-salvífica en la que estos temas están integrados. Así, la disciplina de la teología bíblica se basa en una comprensión adecuada de la historia de la salvación. Número 2. La propia historia bíblica de la salvación determina en gran medida la dirección en la que desarrolla. Así, partiendo por un momento del perfil más simple de la historia de la salvación, empezamos con la creación, con Dios como creador y todo lo que Él hace, que se declara sumamente bueno. Pasamos a la caída, que establece la naturaleza del problema durante el resto de la historia, y llegamos a la redención, que es la respuesta de Dios al horrible desafío de la rebelión y la culpa humanas que lleva a la cruz y la resurrección de Jesús, y finalmente alcanzamos la consumación cuando, en la conclusión de la redención, Dios hace que se cumplen por fin todos sus propósitos, asegurados en Cristo y ahora llevados a su término. La historia de la salvación es coherente y desvela los propósitos de Dios en la dirección en la que se desarrolla la narración. Número 3.
Las trayectorias que recorren la historia de la redención y forman parte de ella apuntan poco a poco al futuro y se convierten en voces predictivas. Por ejemplo, la promesa de una dinastía davídica en 2 de Samuel capítulo 7, versículo del 11 hasta el versículo 16. Una promesa hecha unos 1000 años antes de Jesús, una dinastía que dura para siempre. Se desarrolla en Salmo 2, produciendo ricas y nuevas asociaciones en las profecías de Isaías del siglo VIII a.C., Isaías capítulo 9, a las que se añaden nuevas imágenes durante el ministerio de Ezequiel, Ezequiel 34, en el siglo VI a.C. Una vez establecida esta trayectoria, los lectores concienzudos que buscan en ella no pueden dejar de discernir formas en las que las descripciones de los reyes davídicos apuntan al rey davídico supremo. Cosas similares se pueden afirmar de otras muchas trayectorias que recorren la historia de la salvación. Por ejemplo, el tema del Éxodo se retoma y se desarrolla en el regreso del pueblo a la tierra prometida, después del exilio, y culmina en el tema del nuevo Éxodo del Nuevo Testamento. Entre paréntesis, ver el exilio y el Éxodo de la página 2434. Número 4. Con mucha frecuencia estas trayectorias, entre paréntesis, o tipologías, como se les suele llamar en la historia de la redención, se entretejen para formar ricos tapices que, por ejemplo, aunque es posible seguir los temas del tabernáculo templo, Jerusalén y la dinastía davídica como trayectorias separadas, que surgen en diversos artículos de esta Biblia de estudio, estas se reúnen en 2 de Samuel capítulo 6 hasta el capítulo 7. El arca es llevada a Jerusalén y se prepara el terreno para el templo. Se establece la dinastía de David y Jerusalén ahora es capital de Israel. Se convierte en la ciudad del gran rey. Desde este momento en adelante, estos temas se envuelven uno en el otro de manera que mencionar uno de ellos se tira a menudo uno o dos de los demás. La destrucción de Jerusalén al principio del cautiverio babilónico significa la destrucción del templo y la suspensión de la monarquía davídica. Finalmente, se aclama a Jesús como rey mesiánico cuando entra cabalgando en Jerusalén. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11, cuando limpia el templo, Mateo capítulo 21, verso 12 hasta el 17, y es crucificado como rey que reina desde la cruz. Mateo 27, versículos del 27 al 37, proveyendo la expiación tan esperada por los ritos en el templo. Hebreos capítulo 9, verso 1 hasta el capítulo 10, verso 4. Y señalando el camino hacia Jerusalén que está arriba. Número 5. Por encima de todo, la historia de la salvación es el escenario en el que Dios se revela en los acontecimientos y en las palabras que los explican. La historia de la salvación constituye el armazón de la línea argumental de la Biblia y es también el epicentro de la revelación de Dios vivo, el Señor de la historia. Bien, pues hasta aquí la lectura de este artículo de Donald Arthur Carson, y el siguiente artículo que estaremos leyendo será La Gloria de Dios, de James M. Hamilton, La Gloria de Dios. Bueno, pues si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones, y si crees que ha sido de bendición, pues compártelo. ¿Está? Así que muchas gracias, que el Señor os bendiga y muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Mili.